Ok. Ok, ya está. Muy buenas tardes, queridos colegas. Voy a proyectar antes de dar inicio. A ver, ya puedo compartir, ¿cierto? Ok, me avisan por favor si estoy compartiendo. Listo, voy a minimizar a todo. Ya, yo me veo también ya. Ujú, ya. Sí. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, profesora. Ok, es un ratito acá. Ay, no sé qué hice ahora. A ver. Nuevamente voy a tener que volver a dejar de compartir. A volver a compartir porque no sé qué pasa acá. Mm, mm, ¿Qué pasa? Listo, ahí voy a volver a compartir. Listo. Compartir, ya está. Sí, pero... ya quiero más. Listo. Ahora sí. Ok. Ok, voy a tener que retroceder. Chao, chao. Con ustedes, buenas tardes, colegas. Pues quien le habla es la maestra Sheila Marley Galvez Rojas. Hoy en esta semana de planificación, vamos a tocar un tema muy importante como es la planificación curricular, que es lo que nosotros comúnmente estamos trabajando en la planificación, cómo planificamos. Para ello le voy a, vamos a dar un inicio a este taller de planificación curricular, todo lo que es con planificación. Para ello yo les pido a ustedes, a los participantes, que veo un buen aforo, entonces la participación activa para poder hacer alguna pregunta, levantamos el icono, levantar la mano y hacer alguna consulta. Si queremos dar nuestra opinión de igual manera. ¿Ok? Entonces me vuelvo a presentar, soy la maestra Sheila Galvez para ya poder entrar en confianza y empezar pues con este día de capacitación. Vamos a dar inicio con un caso que estoy aquí, que le estoy presentando. Para ello voy a leerlo y si alguien quisiera dar alguna opinión, ya, vamos a comenzar. Lee el caso, ¿cómo elaboro mi unidad didáctica? ¿Ok? José es un docente que va a elaborar su quinta unidad didáctica. Él sabe que este mes le toca tratar sobre la contaminación ambiental. Busca en sus libros todos los temas relacionados al ambiente. Él es proactivo y le gusta trabajar en equipo. Por eso anima a sus colegas a diseñar juntos la situación significativa. Pedro, su colega, menciona que todos deben considerar el siguiente esquema por la unidad. Ya, Pedro recomienda que todos deben de tener un esquema, ¿no? El mismo esquema. Y que es que este esquema debe de estar compuesto pues por título, situación significativa, productos importantes, aprendizajes esperado, la secuencia didáctica, la evaluación y los recursos. Rosa propone buscar mayor información para elaborar su unidad. Sin embargo, no saben exactamente dónde recurrir. Así que determinan diseñarla hasta que puedan empoderarse más sobre planificación curricular, ¿no? Ya hemos leído el caso, yo espero que todos hayamos estado atentos. Si nosotros nos damos cuenta, pues trata de un maestro José que es muy proactivo y él le gusta trabajar en grupo. Ellos le piden a sus colegas que todos desarrollen la unidad didáctica en base a un mismo modelo y con los mismos componentes. Los componentes, claro está, ahí estamos viendo título, situación significativa, productos, aprendizajes esperados, secuencia didáctica, la evaluación y los recursos.
Pero hay una maestra que como que tiene muchas inquietudes. Hay una maestra que se ha autoevaluado, ha reflexionado, y esta maestra pues no está segura, ¿no? De cómo es que se elabora o diseña una unidad didáctica o una experiencia de aprendizaje o un proyecto de aprendizaje. Entonces, ante esa duda que ella tiene, ella le propone a los colegas volver a empoderarse o averiguar un poquito más de cómo se elaboran las unidades didácticas. Sobre todo, a empoderarse en cuanto a planificación curricular. ¿Ya? De ese se trata el caso que ya les he resumido. Ahora voy a pasar a las siguientes preguntas. Ya, tengo yo un... Listo. Tenemos unas preguntas donde pueden contestarla por chat, ¿ya? O alguien que quisiera dar la opinión, levanta la manito. Voy a poner acá para verlos. A ver, listo. ¿Me están escuchando? Yo estoy hablando, sin asegurarme si me están escuchando, ¿no? Sí. Escucho, profesora. Ok, entonces gracias por el apoyo. Ya estoy tratando de verlo, si no sé cómo es. Ya, a ver, listo. Tenemos las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el punto de partida del grupo de docentes del caso para elaborar su unidad didáctica? Es una pregunta. Tenemos también, ¿qué insumos consideran para elaborar su unidad didáctica? ¿Qué tienes en cuenta cuando vas a diseñar tus unidades didácticas? ¿Qué entiende la docente por planificar? ¿Qué relación existe entre planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación formativa? ¿En qué se basa la planificación y qué procesos debemos de considerar? ¿Ya? Para ello yo le voy a pedir de repente que vayamos contestando unos segundos. Vamos. Podemos ir contestándole por chat. O si alguien quisiera opinar, me levanta la mano, sino que yo ahorita no los estoy viendo ahí. A ver. O pueden prender sus audios y dar una opinión. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿cuál es el punto de partida del grupo de docentes del caso para elaborar su unidad? ¿No? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Alguien que quisiera dar una opinión o contestar alguna de las 6 preguntas que están aquí? Luz Guevara Cárdenas. No puedo. Luz Guevara, ¿quieres opinar? Tu audio está encendido, si no me equivoco. A ver. Ya. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Sí, el punto de partida puede ser la situación significativa y también el tema a tratar, ¿no? Para ese mes de, ¿qué es la contaminación ambiental? Claro, según los componentes que hemos estado viendo, como tú dices, maestra, felicitaciones, es cierto, está bastante atenta. Uno de los puntos de partida es la situación o el título, ¿no? El título de la situación significativa. Muy bien, maestra, felicitaciones por estar atenta. Maestra Marta Delgado, levantó la manito. Sí, buenas tardes, Miss. Justo quería responder la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Ahí está visible cuando hay un problema, ¿no? Que es la contaminación ambiental. Y eso es algo como para nosotros hacer de ahí la situación significativa, ¿no? Y poder dar nuestros temas de una y otra forma para poder hacer nuestro proyecto. Era eso. Ajá, y ahí dice que entiende la docente por planificar. Qué bonito, ¿no? Hay que planificar para poder organizarnos, podernos dirigir, poder ver qué es lo que se va a trabajar durante esa sesión y siempre extendernos al reto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a lograr? Es eso. Ok, maestra Marta Delgado, aprovecho también para felicitarte porque me ha gustado cómo es que has hecho una sinergia de las 6 preguntas. Bueno, no te digo que todas las has contestado, pero has tratado de dar respuesta a tres preguntas al mismo tiempo. Felicitaciones. No es necesario que levantemos la mano para contestar una pregunta, podemos contestar las 6 a la misma vez. De repente aprovechamos
en la reunión que está abierta y podemos responder todas las preguntas a la vez, colegas. Es cierto, si nosotros nos damos cuenta, tengamos algo presente, por favor, y este es un punto de partida. Ojo que están iniciando los maestros su planificación a partir de una problemática, ¿ya? O su situación significativa, ¿ya? A partir de ello están planificando. Ojo, tengamos presente esto porque luego lo vamos a ir contrastando, ¿ya? Tenemos al maestro Marco Tinco. Marco Tinco, maestro, buenas tardes, bienvenido. ¿Cuál es su opinión, maestro? Maestro Marco Tinco. Muy buenas tardes. Estas preguntas están basadas en algunos casos literalmente a la situación que se presenta y en otros a nuestra posición. Respecto a la situación presentada, no, la maestra ya tiene una necesidad que es la contaminación ambiental. Lo está tomando como un eje articulador, ¿ya? Y también utiliza la planificación colegiada porque está tratando de que más docentes también se incluyan en la unidad. ¿Qué tiene en cuenta? Tiene en cuenta un poco la necesidad de estudiantes. Respecto a lo que nosotros, yo entiendo por planificar, de que es una actividad que necesaria, donde tenemos que considerar los intereses, necesidades y contextos de nuestros estudiantes en nuestra institución. Respecto a la planificación y enseñanza y evaluación formativa, están estrechamente relacionados, ¿no? Están estrechamente relacionados. La evaluación formativa se caracteriza por ser una evaluación objetiva, no subjetiva. Es una evaluación real, es una evaluación progresiva, ¿no? Y sirve para tomar decisiones respecto a la enseñanza y respecto al aprendizaje. ¿Y en qué se basa la planificación? De acuerdo al diagnóstico, a las necesidades e intereses de los estudiantes. Gracias. Ok, maestro Tinco, felicitaciones por su aporte. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? Mira, qué bueno que saber que ya tenemos maestros que están bien empoderados, ¿no? Que ya venimos con una base y muchas veces eso es porque nosotros mismos nos preocupamos, ¿no? En autoformarnos. Muy bien. Ok, vamos apagando los micrófonos, vamos bajando también la manito, los que ya te participaron, vamos bajando la manito del icono. Muy bien, maestros, felicitaciones por su participación. Es cierto, ya ustedes han escuchado las respuestas de los maestros y luego pues vamos a ir contrastando con aporte teórico, ¿ok? Muy bien, maestros. Felicitaciones desde antemano por esa participación tan activa. Listo, seguimos. A ver, muy bien. Ahora sí. Ahora que ya tenemos las respuestas. Ajá, listo, a ver qué pasó acá. No quiere. Listo. Lógicamente, ¿no? Ya los colegas han estado dando algunos aportes bastante coherentes y vamos ahora a contrastarlo con la información. En la cartilla de planificación curricular, en la cartilla de que prácticamente nos rige a nivel general, nos dice pues que planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan, ¿ya? Y estos procesos se basan, ¿en qué se basan? En el diagnóstico, en las necesidades de los estudiantes, en la caracterización de la institución educativa, ¿ya? Estos procesos se basan en las necesidades de aprendizaje, en el contexto, en los intereses de nuestros estudiantes. Esta planificación, lógicamente, es una hipótesis. ¿Por qué? Porque, lógicamente, esta planificación no es rígida. Nuestro diseño curricular tiene por característica la flexibilidad, ¿ya? Entonces, esa característica hace que nuestra planificación sufra variaciones o opte algunos cambios o transformaciones. ¿Pero en base a qué?
en base a los resultados obtenidos en una determinada evaluación. ¿Ya? Por eso se dice que la planificación es una hipótesis, ¿ya? Porque no es algo que se va a cumplir al rajatabla o al pie de la letra, ¿ya? Conforme el maestro vaya obteniendo información o resultados de su planificación, entonces él puede retroalimentar la planificación. Él puede hacer variaciones, cambios en su planificación. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque nuestro diseño curricular tiene la característica que es la flexibilidad, ¿ya? Por eso se dice que no es algo rígido. Se basa en el diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, lógicamente, ¿no? Nosotros, cuando planificamos y desarrollamos esa planificación en pleno proceso, si vamos a hacer algunos cambios, no lo hacemos por lo que queremos o porque vimos a la colega que su planificación estuvo muy bonita y lo vamos a cambiar. No, no. Si es que se hace algunos cambios es porque se tienen en cuenta las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y cómo hemos obtenido esos resultados, lógicamente mediante una evaluación. Debe ser pertinente en su proceso y ejecución. Lógicamente, ¿no? Debe ser coherente con las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Debe dar respuesta pertinente, debe dar respuesta a esas necesidades de aprendizaje que presentan nuestros estudiantes, a esos intereses que ellos tienen. Esa planificación tiene que dar respuesta a las características de los estudiantes, a la caracterización de la institución educativa. Debe dar respuesta al contexto real en que se desenvuelven nuestros estudiantes, ¿ya? Posible de cambios de acuerdo a la evaluación, lo que yo le dije, va a sufrir cambios, ¿no? Pero de acuerdo a una evaluación. Listo. Muy bien, entonces eso es la planificación. Son procesos, son diseños, ¿no? Que se realizan para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es algo rígido, es una hipótesis lógico, y si se realiza algunos cambios o alguna retroalimentación de mi planificación, es porque ha pasado por un proceso de evaluación. Muy bien, entonces eso es planificar, colegas, ¿ya? Ahí está, ¿qué es planificar? Pasamos ahora, nos dice, a ver, acá que yo no veo tan bien. A ver, acá nos habla sobre si la planificación tiene o está estrechamente relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Con la evaluación formativa. A ver, ya un colega lo dijo, lógicamente, planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera extrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. Están totalmente relacionados. ¿Por qué? Porque todo lo que yo planifico, es como decir que tú algo planificas y lo vas a desarrollar y en el proceso te das cuenta si lo que has planificado es coherente o es pertinente, obedece a los ritmos y estilos de aprendizaje de tus niños. Si lo que has planificado es la respuesta a sus necesidades de aprendizaje. Tú te vas a dar cuenta cuando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque tú constantemente, nosotros día a día, evaluamos. ¿Bajo qué tipo de evaluación? Evaluación formativa, que es una evaluación sistemática. Entonces, diario nosotros evaluamos. Entonces, cuando nosotros evaluamos, obtenemos resultados, información de cómo van los estudiantes. Y de acuerdo a esa información, ¿no? De repente yo, a lo que he planificado, a mis propuestos de aprendizaje, que planifiqué para mi unidad o para mi experiencia de aprendizaje, en el proceso me doy cuenta que lógicamente mis niños están
acercándose o logrando ya los propósitos de aprendizaje. O también tienen alguna necesidad o les falta mejorar en cuanto a otros procesos de propósitos de aprendizaje. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como maestra? Retroalimentar esa planificación. Por eso que dice que la planificación y la evaluación están estrechamente relacionados. Esto se puede apreciar, por ejemplo, cuando se definen los propósitos de aprendizaje con base a las necesidades de aprendizaje diagnosticadas del grupo de estudiantes con el que se va a trabajar. O cuando estudiantes y docentes se involucran en la identificación de avances y dificultades del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de retroalimentar y reorientar este proceso para alcanzar los propósitos planteados, ¿no? Ahí claramente les estoy mostrando un ejemplo. Muchos maestros plantean los propósitos de aprendizaje, ¿en base a qué? En base a una evaluación. Es por eso, ¿se me está escuchando? Creo que alguien dio una opinión. ¿Se me está escuchando, colegas? Sí. Ya, Sí, hasta ahí. Es por eso que muchas veces, cuando a veces llegamos y hay directores o maestros, que tú te das cuenta que todos tienen una misma unidad o experiencia de aprendizaje. Pueda que de repente, o sea, nosotros hablamos mucho del trabajo colegiado. Pueda que de repente todos trabajemos la misma situación porque obedece a la caracterización de la institución educativa, o es una problemática emergente, o es un acontecimiento que promueve competencias, porque no siempre va a ser problemáticas, ¿no es cierto? ¿Ya? O puede ser el interés del estudiante mismo, ¿ya? Que se transforma en situación significativa que lógicamente va a movilizar las competencias. ¿Ya? Entonces puede ser que todos los maestros trabajemos la misma situación significativa de manera colegiada, pero no quiere decir que todos van a determinar los mismos propósitos de aprendizaje. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cada maestro tiene diferentes alumnos con diferentes características, diferentes ritmos, estilos de aprendizaje. Por ende, la misma determinación de propósitos de aprendizaje no va a ser para todas las docentes del igual. Pero da la casualidad que muchas veces cuando visitamos o alguien ha hecho un monitoreo, un acompañamiento, da la casualidad que la misma unidad que tiene primer grado A lo tiene primer grado B, primer grado C, ¿no es cierto? Entonces ahí está la diferencia. Claramente cuando un maestro planifica según las necesidades y ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes, su planificación pues es en respuesta a los niños que tiene, ¿no? Y no tiene pues igual que los otros grados. Ya, vuelvo a repetir, podemos trabajar de manera colegiada la misma situación, porque es algo emergente que se está dando a nivel nacional o a nivel local, ya sea el motivo porque lo hayan elegido, pero no quiere decir que a la hora de determinar o de contextualizar la situación tenga la misma descripción, la situación. O también no quiere decir que a la hora de determinar los desempeños o contextualizar los desempeños también sean de la misma forma. No puede existir eso. ¿Por qué? Como les dije, tenemos niños, ¿no? Diversos, con diferentes características y estilos y ritmos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, eso es la planificación y lógicamente está estrechamente relacionada con la evaluación. Yo planifico según los resultados que obtengo en mi evaluación formativa que hago día a día. Muy bien, listo. ¿Hasta ahí comprendidos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que quisiera dar algún aporte? Bien, hasta ahí entonces pasamos a ver.
Vamos a ver, seguimos. Chat, ay Dios mío, no me había dado cuenta del chat, también había chat, no leí los chats. Ya, a ver, vamos a seguir acá entonces. ¿Qué más nos dice, colegas? Procesos de la planificación. Sabemos nosotros que tenemos, ahí están los procesos de planificación. Listo, tenemos el primer proceso de planificación que es determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades identificadas, ¿no? El otro proceso es establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso, ¿no? Cómo va mi estudiante. Y el último proceso, diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Yo quiero que estos tres procesos, en el orden que lo he ido yo mencionando, ya quede bien establecido en ustedes, maestros. ¿Cuál es el primer proceso? Ojito, ojito, claro aquí, y por favor, ojo, pestaña y ceja docente no se deja, ¿ok? El primer proceso de planificación es determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades identificadas. ¿Qué entiendo por esto que acabo de leer? Que lo primero que tiene que hacer el maestro, ojo, ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro para poder planificar? Él tiene que seleccionar, determinar, establecer los propósitos de aprendizaje. ¿Y a qué nos referimos con propósitos de aprendizaje? Nos referimos que yo voy a determinar o establecer mi competencia, mi capacidad, mi desempeño, o sea, conocer bien mi estándar, mis enfoques transversales, ¿no es cierto? Yo lo primero que voy a hacer, voy a determinar mis propósitos de aprendizaje. Pero lo voy a determinar así, lo voy a seleccionar de mi currículo, lo voy a seleccionar así por así. No, yo lo voy a determinar en base a lo que necesitan mis estudiantes. ¿Ya? Y cómo yo sé lo que necesitan mis estudiantes, lógicamente este primer proceso se determina en base a qué, en base a un diagnóstico o a una evaluación, ¿no es cierto? A una determinada información, evaluación que tú ya tienes, has recogido de tus estudiantes. Entonces espero que ese primer proceso quede claro. Ahora pasamos al segundo proceso que luego vamos a ir analizando todo parte por parte, pero yo lo que quiero aprovechar el gráfico para dejarle en claro cuál es mi primer proceso de planificación. Pasamos al segundo proceso donde nos dice que establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el proceso, sobre el progreso, ¿no? Entonces dice que luego que ya determinaste tus propósitos de aprendizaje, vamos a pasar a establecer los criterios, ¿no? Esos criterios que deben de tener mis evidencias de mis estudiantes, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre el aprendizaje que van a desarrollar. Y el otro nos dice que vamos a diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Ahí vamos a diseñar, organizar las situaciones, ¿no? Vamos a plantear aquí recién la situación que va a movilizar toda esa experiencia de aprendizaje o toda esa unidad didáctica o proyecto de aprendizaje, ¿no? ¿Con qué? Con las estrategias y condiciones pertinentes ¿a qué? Que den de respuesta ¿a qué? A los propósitos de aprendizaje. ¿Ya? Es algo cíclico, si nosotros nos estamos dando cuenta. Todos necesitan de todos. Muy bien, entonces, ya con este cuadrito que diga, con este esquema, espero yo que ya ustedes estén anotando o ya de repente un recordatorio para algunos maestros, ya estableciendo, a ver, ¿cuál es el primer proceso de planificación? Determinar los propósitos. Segundo proceso, establecer los criterios de evaluación y ya pues el otro, diseñar, organizar las situaciones. ¿Ya?
Ojo, como vemos nosotros, yo no puedo establecer mis criterios de evaluación si es que no he determinado primero mis propósitos, ¿no? Recurrente, ¿no? O yo no puedo diseñar y organizar mi situación o mis estrategias si es que no tengo en claro cuáles son mis criterios de evaluación, ¿ya? Entonces, aproveché este esquema, espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, no se olvide levantar la manito y preguntar. Ok. Pasamos entonces. Ay, Dios mío. ¿Hasta ahí claros, maestros? Sí. Gracias. ¿Claros hasta ahí, maestros? Gracias. Sí, sí, Miss, gracias. Ok, entonces seguimos. Profesora. A ver, un ratito que voy a ver. Ahí está. ¿Qué está pasando? Ya, dígame. ¿Alguien que quería hablar, opinar? No sé. No ha cambiado la diapositiva. Ah, ya, no te preocupes. No, recién sino que estaba preguntando si había quedado claro. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No sé, acá la máquina se me está quedando en stand-by, dice. Listo. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Ya les estaba hablando acerca de estos procesos, pero quiero profundizar un poquito más porque es necesario. Ya es necesario. Dice, determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades de aprendizaje identificadas. Ojo, que eso era uno de mis primeros procesos. Ya, este es mi primer proceso en la planificación. Determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades que he identificado en mis estudiantes. Primero, nos tenemos que preguntar como maestros, ¿qué aprendizaje se espera que desarrollen los niños y las niñas con relación a las competencias del currículo? ¿Ya? Nos preguntamos. Primero, lo que nosotros tenemos que conocer, queridos colegas, es analizar las competencias y las capacidades del currículo nacional, así como los enfoques transversales para comprender el sentido de los aprendizajes. Es cierto. En esta parte nos quiere decir de que los maestros, nosotros tenemos que conocer, ¿ya? ¿De qué trata mi competencia? ¿Qué implica mi competencia? ¿Qué me describe la competencia? ¿Qué me piden esa competencia? ¿Ya? Nosotros sabemos que cada área determinada tiene, tiene para desarrollar diferentes competencias, ¿ya? Pero muchos maestros muchas veces no conocemos en sí de qué trata la competencia, ¿no? Y si claramente cuando hablamos con una maestra, máximo serán pues las competencias, por ejemplo, ¿no? En comunicación me dice una competencia, me dice lee textos en su lengua materna, ¿no? Pero si preguntamos por otras competencias y si más aún le preguntamos de qué trata tal competencia, desconocemos. Entonces, es importante conocer, saber qué trata mi competencia, saber qué capacidades moviliza esa competencia. Y si queremos indagar más, sumergirnos pues a conocer los desempeños. ¿Qué implica cada desempeño? ¿Por qué yo le digo esto? ¿Por qué? Porque si yo no sé de qué trata mi competencia, ¿cómo pretendo evaluar la evidencia de mi niño, de mi estudiante? Ojo, que una competencia, que cada competencia moviliza capacidades. ¿Qué pasa cuando una maestra de repente tiene una determinada evidencia y solamente le evalúa una capacidad y las demás capacidades de esa competencia no lo evalúa? Descalifica al estudiante. ¿Por qué? Porque desconoce de qué trata esa competencia. Por eso nos dice que es muy importante que los maestros conozcamos, ¿ya?, de qué tratan las competencias, cuáles son las capacidades y si quieres conocer más a fondo, qué nos dice cada desempeño, ¿ya? Para así saber qué es lo que tengo que enseñar a mis estudiantes y por lo tanto qué es lo que voy a evaluar. Ahí
Ahí yo puedo decir que yo sé determinar mi propósito de aprendizaje. También identificar en los estándares de aprendizaje el nivel esperado y los desempeños de grado para determinar las características y complejidades de los aprendizajes. Lógicamente, al conocer mi competencia, yo voy a poder identificar qué tan cerca o qué tan lejos está mi estudiante de lograr el estándar, ¿no es cierto? Pero para ello, yo tengo que conocer también, como les dije, de qué trata mi estándar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que conocer qué tan lejos o qué tan cerca está mi estudiante de lograr el estándar, y eso yo lo sé mediante una evaluación diagnóstica o las evaluaciones sistemáticas que yo he estado desarrollando. Una vez que yo conozca muy bien de qué trata mi competencia, de qué tan lejos o cerca está de lograr el estándar mi estudiante, ahí puedo decir que yo sé determinar bien mis propósitos de aprendizaje. Entonces pongámonos a autoevaluarnos, porque es algo que yo siempre llevo e invito a que nosotros reflexionemos. Conozco yo muy bien de qué trata todas las competencias, por ejemplo, aquellos maestros, ¿no? De primaria o de inicial que manejan todas las áreas, entonces, o los maestros que prácticamente trabajan una sola área, porque hay veces trabajamos una sola área por la especialidad que nos desenvolvemos, pero nos preguntamos, si bien puedo trabajar un área, por ejemplo, de secundaria, únicamente matemática, ¿conozco bien cada competencia de esta área? ¿Conozco bien cuáles son las capacidades que le componen o las capacidades que movilizan? Y si para ser más específico, ¿conozco bien de qué trata su desempeño? Ah, no. Entonces, eso, ¿ya? Eso es para poder determinar los propósitos de aprendizaje. Otra pregunta que nosotros hacemos, ¿qué aprendizajes previos tienen los niños y las niñas? Es necesario, acá va la parte del diagnóstico, es necesario diagnosticar los aprendizajes previos que tienen nuestros estudiantes. Y lo debemos recopilar, pues para ello, sus evidencias, analizar e interpretar las evidencias, contar con criterios de valoración, revisar los informes de progreso, generar evidencias en cada unidad didáctica. Lógico, ¿no? Yo solamente así voy a poder tener un diagnóstico de mis estudiantes cuando yo voy recopilando pues esas evidencias, y muchas veces hay maestros que ya tienen su portafolio de cada estudiante, donde en ese portafolio va recopilando las evidencias de cada uno de los niños, ¿no? Y esas evidencias, lógicamente, no es que va a coger y las va a agrupar. Cada evidencia es interpretada por el maestro, por el docente. Entonces, esa evidencia le va a permitir recoger una información, pero esa información no lo va a hacer de manera superficial, ¿no? Esa información que obtiene de esa evidencia es en base a los criterios que ha evaluado, ¿ya? A los criterios que ha establecido. ¿Y de dónde formuló esos criterios? Lógicamente de los propósitos de aprendizaje. Y si la maestra sabe o conoce de qué trata sus propósitos de aprendizaje, lógicamente va a saber formular, esa es la palabra, formular sus criterios de evaluación. Y si ella sabe formular muy bien sus criterios de evaluación, lógicamente va a saber interpretar la evidencia. Pero si la maestra, pasamos al primer punto, si la maestra no conoce la competencia, ¿cómo va a poder formular criterios de evaluación? Y si la maestra no formula los criterios de evaluación de la competencia, del estándar, de la capacidad o del desempeño, si no sabe formularlos, ¿cómo va a evaluar la evidencia? Todo está coherentemente relacionado. También, para poder diagnosticar o conocer más de sus niños, la maestra tiene que revisar siempre los informes de progreso que dejan los maestros del año anterior o que tienen cada estudiante. Y lógicamente es bastante necesario ir generando evidencias, ¿no? Porque nosotros, cada unidad o cada proyecto
experiencia de aprendizaje, los niños no dan una evidencia. Ahora, también para poder determinar los propósitos de aprendizaje, ojo, primer punto, tengo que conocer bien de qué tratan mis propósitos de aprendizaje. Tengo que saber, tener bien un diagnóstico de mis estudiantes, conocer en base a pruebas, a evidencias, el nivel de aprendizaje de mi estudiante. ¿Qué nos dice el tercer punto? ¿En qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños y las niñas? ¿Cuán cerca o lejos están del nivel esperado y o de los desempeños de grado? No solamente, mira, escuchen y estemos atentos. Yo tengo que también saber el nivel en que se encuentran mis estudiantes. ¿Qué tan cerca están del estándar o qué tan lejos, no? Contrastar los aprendizajes que tienen los niños y las niñas con los niveles de los estándares de aprendizaje. Yo tengo que contrastar. ¿Qué me pide mi estándar? Estamos en 4º grado. ¿Qué me pide mi estándar? Estamos en 3er grado. ¿Qué me pide el estándar? Ahora, esto es tu aprendizaje. Esto es tu evidencia. Entonces, ahora vamos a contrastar. Y al contrastar, nos vamos a dar cuenta. ¿Está cerca de lograr ya el estándar o está lejos? ¿No es cierto? Ahora, para saber qué logran hacer con relación a los niveles esperados. Identificar las necesidades de aprendizaje y plantear propósitos de aprendizaje en un determinado tiempo. Claro, yo voy a identificar qué es lo que necesitan mis estudiantes, ¿no? Según la información, según el contraste que he hecho con el estándar. ¿Para qué? Para volver a plantear mis propósitos de aprendizaje, o sea, para volver a retroalimentar esa planificación. ¿Ya? Entonces, todos estos 3 puntos, estas 3 interrogantes, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Ahora, llamamos a la autorreflexión como siempre. ¿Conoces las competencias? ¿Conoces de qué trata bien tu propósito de aprendizaje? Bien. Entonces, si conoces bien de qué tratan todas tus competencias según el nivel en que estás enseñando, ahora conoces, tienes un buen panorama acerca o tienes un buen diagnóstico sobre el nivel en que se encuentran los estudiantes, pero para ello tienes que tener las evidencias. Tienes las evidencias para que tú puedas decir cómo se encuentran tus estudiantes para poder diagnosticar. Y luego, también contrastar los aprendizajes que tienen tus estudiantes, porque una cosa es lo que te digan los informes, las evidencias, pero ahora tú también tienes que contrastar, ¿no? Porque en el informe de repente el niño me puede decir que es una maravilla, pero yo a la hora, antes ya muy bueno, esto es un informe del niño, está muy bien, está bien, ahora a mí me toca contrastar, ¿no es cierto? Ahora yo voy a contrastar los aprendizajes que me demuestra mi niño con el estándar que debe haber desarrollado y lógicamente ahí voy a conocer si los resultados o la información que me habían dado previamente es cierta o no. ¿No es cierto? Y de acuerdo a esos resultados, ese informe que yo obtenga, voy a volver a replantear mis propósitos de aprendizaje. Lógicamente, de esa manera es que se determinan los propósitos de aprendizaje. ¿En base a qué? En base a las necesidades de aprendizaje identificadas en mis estudiantes. Muy bien. Entonces, miren, este es el primer proceso de la planificación, como estábamos hablando en el esquema que les expliqué. Para ello, siempre formúlense estas preguntas. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que quisiera dar alguna opinión? Calle ahora. Hable ahora o calle para siempre, decía, ¿no? Todo conforme, profesora, clarito. Buenas tardes. Ok, profesor Montes, Chauca. Muy bien, gracias. Muy bien. A ver, nosotros acá les quiero presentar, esta es una evidencia de un niño, donde este niño pues ha escrito un aviso. La profesora le ha pedido que haga un aviso sobre una chompa que se ha perdido
Ya ese era el propósito, una chompa se ha perdido y que los niños puedan hacer un aviso, ¿ya? Para poder, un cartel, un aviso para poder encontrar esta chompa, ¿ya? Donde el niño puso aviso, se busca chompa perdida. A ver, por favor, quisiera que se concentren bastante en esta evidencia, ¿ya? Esta es la evidencia que tú tienes, porque eso es lo que hemos estado hablando en el esquema anterior, en la plantilla anterior. Ahora pasamos a hacer un ejemplito. Dice, un niño escribió esta evidencia es la evidencia de un niño, ¿ya? Se busca chompa perdida. Característica de la chompa es de color celeste, tiene insignia del colegio, ya, MPJ, tiene mangas y cuello de color negro. Es talla 10. Entregarla en el aula segundo de nombre de Mayra Fernández, creo. Ubicación, institución educativa Manuel Polo Jiménez. ¿Ya? Ahí está la evidencia de mi estudiante. ¿Qué yo puedo decir ante esta evidencia? A ver, nos formulamos algunas preguntitas. No veo el chat. ¿Qué pasa? A ver, dice. Miss, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, No, creo que no, o yo no la estoy viendo, no sé si alguien más la está viendo. Sí se Ah. comparte. Ahí dice se tiempo de observa. análisis. Sí se ve. Sí se ve. Se observa. Sí, se Entonces está es mi móvil, debe profesora. ser mi móvil, disculpe. ya, ok. Ya me Maestra, está- no está compartiendo. Sí se ve. Sí se está visualizando. Sí está Yo compartiendo. visualizo fuerte y claro, maestra. Sí, está compartiendo. Sí está claro. Sí, sí se puede visualizar. Sí se puede visualizar, maestra. Ok, maestros. Gracias por la participación. Entonces sí se está visualizando ya, entonces ya no hago como con Darita y me voy para atrás. Voy a prender la luz un minutito, por favor, porque quiero. Me veo muy pálida. Listo, ahora sí. Dice, entonces estamos atentos ante este escrito que ha hecho el estudiante. Entonces, lógicamente, la maestra va a evaluar este aviso. Entonces, ¿qué podemos decir de este aviso? Podemos contestar por chat. ¿El niño habrá tenido en claro el propósito del por qué escribir este afiche o este aviso? ¿Tuvo en claro? ¿El niño presenta coherencia en su producción? ¿Tiene debilidades? Me imagino que en esta evidencia hay debilidades y también hay fortalezas, porque no todo es malo, ¿no? Siempre una evidencia te da debilidades, pero también fortalezas. Pregunto, ¿el niño tendrá en claro el propósito de por qué escribió este aviso? ¿El propósito del texto? ¿El niño, hay coherencia? ¿Se deja entender el texto que escribió? ¿El niño está teniendo en cuenta los signos de puntuación? ¿No? Ahí vamos a ver, ¿qué nos dice? Entonces, esta evidencia lo contrastamos nosotros con nuestro propósito de aprendizaje. Y de acuerdo a los resultados es que podemos decir qué tan cerca estoy contrastando, qué tan cerca o qué tan lejos está de mi estándar. Miss, Dice- una opinión. A ver, Para contrastar la evidencia, es importante que el o la docente le haga conocer al estudiante qué es lo que va a evaluar de la evidencia. claro. Entonces, y yo no puedo, si yo le digo, a mi parecer, me parece bueno, me parece malo, estoy actuando subjetivamente. No estoy haciendo evaluación formativa. Entonces, Claro. para que sea una evaluación formativa, una característica es la claridad, la sencillez. Entonces, si la docente o el docente le ha comunicado qué es lo que va a evaluar, entonces, en función de eso, se debería validar la evidencia o apreciar la evidencia. Exacto. Bien, maestro, felicitaciones. Es cierto,
Y eso nos corresponde, tiene mucho que ver con los criterios de evaluación. Lógicamente la maestra, ¿no? Antes de pedir que, lógicamente, que hagan este aviso, lógicamente, desde el inicio de su sesión, ella ha comunicado el propósito, ella les ha comunicado el propósito esperado, ella les ha comunicado cuál es el criterio de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, luego de todo este propósito, ahí estamos presentando la evidencia. Y de esa evidencia, lógicamente, lo contrasta con su criterio de evaluación y, lógicamente, para saber qué tan cerca o qué tan lejos está del estándar. Porque recordemos que el criterio de evaluación lo puede formular del mismo estándar, de la misma capacidad y de desempeño. Ahí vamos a contrastar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? A ver, resultados. En el aviso, el estudiante demuestra tomar en cuenta con claridad el propósito de su texto. Tiene en cuenta el propósito. ¿Ya? No es algo que él ha escrito porque se le antojó. Claramente, la maestra comunicó cuál es el propósito de ese aviso. Ahora, mediante la descripción de la chompa extraviada, indica el color, la talla y algunas características, lo que sin duda facilitará su búsqueda. Asimismo, construye el texto desde su experiencia previa, ya que conoce la chompa y también sabe qué tipo de texto es el aviso y para qué sirve. Por otro lado, agrupa y ordena los elementos del texto referidos a cómo es la chompa y dónde entregarla. Para describir las características, utiliza un vocabulario de uso frecuente. Color, mangas, cuellos, vocabulario de los niños, es algo común. Y hace uso pertinente de recursos gráficos, tales como las letras mayúsculas, color de dibujo de la chompa, los recursos ortográficos que emplea, mayúscula de inicio y del texto. Entonces, si bien tiene algunas debilidades, ¿no? En algunas capacidades, como puede ser el uso de recursos ortográficos, hay una debilidad que la maestra debe de fortalecer, debe de trabajar, debe de planificar, ¿no es cierto? Pero esta evidencia nos ha hecho mostrar o nos ha mostrado cuántas fortalezas tiene mi estudiante. Pero ¿qué pasaría si una maestra desconoce la competencia? Va a coger el aviso y va a decir, acá te falta trabajar caco es con B, acá te equivocaste, te faltó poner aquí, no se escribe así. Y puede descalificar la evidencia. Pero la maestra que conoce su competencia va a poder decir, el niño ha tenido en cuenta el propósito del texto o por qué se elaboraba este texto. Hay coherencia porque se deja entender. El niño está utilizando los recursos ortográficos. El niño conoce la forma del texto, cómo es que se debe de desarrollar o producir un aviso. Entonces, este niño está casi cerca, ya está cerca de lograr el estándar. Pero ¿por qué la maestra está dando esa apreciación? Como ustedes lo han leído. Porque es una maestra que conoce la competencia. Una evidencia no es para que evalúes una capacidad, es para que evalúes capacidades ante una evidencia. ¿Me dejo entender? Por eso que tú vas a encontrar debilidades y fortalezas. ¿Ok? Hasta ahí. Vamos a ver por acá. Hay algún chat. Quiero leer. Listo. Por ahí dice la maestra Emperatriz. Ahí la maestra luego dice, ¿cómo se formulan los criterios de evaluación usando capacidad y las competencias? ¿Podría explicarme? Gracias. No te preocupes, que es algo que viene sucesivo. Ya lo vamos a explicar. Ya nos va a tocar
el proceso de determinar o establecer los criterios de evaluación. Así se llama el proceso, ¿ya? No te preocupes, ahí lo vamos a hacer, mi amor. Gracias por tu pregunta. Sí, voy a dar respuesta, ¿ya? A ver, dice. Ya, seguimos entonces. A ver, pasamos. Establecer lo que me estabas preguntando, ¿ya? Establecer los criterios y recoger las evidencias de aprendizaje sobre el progreso, cómo van nuestros niños. Dice, ¿cómo establecer criterios para valorar la evidencia de aprendizaje? Ojo, ahora estamos hablando del segundo proceso que vimos en el esquema, ¿ya? ¿Y cuál era el segundo proceso? Ya establecer los criterios de evaluación para poder analizar la evidencia, ¿ya? ¿Alguien que quisiera opinar? Creo que fue el audio, ya. A ver. Entonces, pasamos ya al segundo proceso, porque ya hablamos del primer proceso, de determinar las competencias. Ahora vamos al segundo proceso, establecer los criterios de evaluación. Dice, ¿cómo establecer los criterios para valorar la evidencia de aprendizaje? Los criterios se establecen teniendo como referente los estándares de aprendizaje o los desempeños. Los criterios deben de ser comunicados a los estudiantes, tener criterios explícitos y consensuados con los estudiantes, autonomía y autorregulación. Permite ofrecer retroalimentación oportuna. De esa manera vamos a establecer nosotros los criterios de evaluación. Dice, es cierto, maestro, si doy respuesta a lo que decía la maestra. Nosotros los criterios de evaluación lo podemos formular del desempeño. También lo podemos formular de la misma capacidad y o del estándar. Porque todo está relacionado. Si nosotros hablamos de niveles del estándar, ¿dónde está ese nivel? Es la descripción del estándar. ¿No es cierto? ¿Qué me pide el estándar? Y el estándar, ¿por qué está, si nosotros analizamos en el estándar, yo pregunto, ¿podemos, cuando tú lees el estándar, ahí identificas las capacidades? Sí. Si nosotros leemos el estándar, el nivel del estándar, ahí vamos a identificar las capacidades. E incluso en la misma programación, las capacidades están desglosadas, diría yo, y está capacidad por capacidad especificada. E incluso, para mejorar esa comprensión de qué trata mi capacidad, de qué trata mi estándar, más específicamente leo mis desempeños. Entonces, todo está relacionado. Es por eso que se dice que podemos formular los criterios de evaluación del mismo estándar. O también la capacidad. ¿Ya? Tenemos la maestra Liliana que nos dice, los criterios de evaluación deben ir alineados con los desempeños de aprendizaje. Muy bien, podría brindar un ejemplo. Muy bien, te voy a brindar un ejemplo. Está bien, gracias. Ahí lo voy a tener en cuenta. Bien, listo. Ahora, yo puedo formular ese criterio de evaluación. ¿Cómo formulo? Lo formulo del mismo estándar, de la misma capacidad o del mismo desempeño. Porque todos tienen relación. Todos se relacionan. Los criterios deben de ser comunicados a los estudiantes, sí es cierto. Y eso no es algo que solamente lo diga en la programación curricular, es parte de nuestro desempeño. En el marco del buen desempeño docente, bien claro te dice que los docentes debemos de comunicar el propósito de los aprendizajes que deseamos esperar, que queremos esperar de nuestros estudiantes. Y al mismo tiempo que comunicamos nuestro propósito, ahí también tenemos que comunicarle los criterios de evaluación a nuestros alumnos, ¿no?
¿Qué es lo que yo espero que logren? Les comunico mis criterios. ¿Ya? Ahora, tener criterios explícitos y consensuados con los estudiantes. Se comunica, se consensúa. Y lógicamente, estos criterios de evaluación, cuando yo estos criterios de evaluación los analizo con la evidencia, voy a tener resultados. Y con esos resultados yo voy a hacer una retroalimentación oportuna que a mi planificación. ¿Ya? Entonces, ahí vamos también guardando el chip. Nosotros podemos formular los criterios de evaluación lógicamente y todo tiene una relación y una coherencia. ¿Qué enseñamos nosotros en las aulas? ¿En base a qué? Nosotros vamos en base a unos propósitos de aprendizaje que nuestros alumnos necesitan lograr. Y si yo enseño propósitos de aprendizaje, lógicamente, ¿y cuáles son los propósitos de aprendizaje? Como los dije anteriormente, es estándar, capacidad y desempeño y contenidos transversales, enfoques transversales. Entonces, de acuerdo a este propósito de aprendizaje, si yo enseño este propósito de aprendizaje, lógicamente esto es lo que yo voy a evaluar. Es por eso que se dice que los criterios de evaluación se formulan del estándar, del desempeño, capacidad. ¿Ok? Espero hasta ahí poderlo dejarlo claro. ¿Ya? Establecer los criterios de evaluación. Por eso que es muy importante conocer la competencia. ¿De qué trata la competencia? ¿Qué capacidades moviliza? ¿Cuáles son los desempeños que se están movilizando? Y de acuerdo a eso formulo mis criterios de evaluación. ¿Ya? Según el propósito de aprendizaje establecido, ¿cómo establecer la evidencia de aprendizaje? Las evidencias se determinan en función de los propósitos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Muy bien. Estos son mis propósitos de aprendizaje. A ver, ¿cuál es mi propósito de aprendizaje? Puede ser una competencia de producción de textos. ¿Sí o no? Ahora, formulo mi criterio de evaluación. ¿En base a qué? A mi competencia, que es producir textos. ¿No es cierto? Lo formulo mi criterio de evaluación. Y lógicamente, de acuerdo a eso, también voy a plantear cuál va a ser mi evidencia. Puede ser una producción de un aviso, una producción de un afiche, de una infografía. Ya eso depende de la maestra. Por eso es que nos dice bien claro, las evidencias se determinan en función de los propósitos de aprendizaje, en función de tu competencia. Y lógicamente, si tienes competencia, ya está formulado tu criterio de evaluación. De acuerdo a eso, es que se formula la evidencia. Implica reflexionar sobre la situación significativa que permita poner en juego competencias y evidencia en sus desempeños. Lógicamente, esas evidencias responden a las competencias, pero también a mi situación significativa. Si mi competencia viene a ser, lee su texto, lee textos en su lengua materna, esa va a ser mi competencia. Yo puedo establecer mi criterio de evaluación, localiza información importante en el texto que lee. Profesora, permítame, en esa competencia de lee diversos tipos de textos en su lengua materna, están allí 3 capacidades, ¿no? Identifica, infiere y opina. ¿Ya? Son los que justamente los podemos encajar con los niveles de comprensión lectora. Claro. Y ahí podemos medir excelente si el alumno se quedó simplemente en identificar, o está en infiere, o está en el nivel más alto que es opina, argumenta, sustenta, ¿no? De ahí esas capacidades serán mis criterios. Exacto. A ver, dime, ahí tú ya, por ejemplo, tú tienes la competencia que es leer diversos tipos de textos en su lengua materna. Formúlame ya, tú sabes cuáles son las capacidades. Claro. El localiza o obtiene, el infiere y el reflexiona, ya. Ahora, yo quiero que tú, de acuerdo a esas capacidades que acabas de formular, que me acabas de mencionar, formúlame un criterio.
Identifica Ya. información explícita en el texto. En el texto. En el ¿Qué texto? ¿Qué texto? Séme En más el específico. texto, En el cuento, argumentativo, leyenda. en el Ya, texto ya. identificas, claro, Ya. en un artículo de opinión Ya, o en una infografía, supongamos. también. Ya está. Entonces, Discontinuo. ojo, formulaste, la maestra acaba de formular un criterio en base a su competencia o en base a su capacidad. Ya, listo. Ahora, yo te pido, mi situación tiene que ver con salud. ¿Ya? Me has dicho en la infografía. ¿En la infografía de qué? ¿De los alimentos? En la infografía ¿De qué? sobre el cuidado de la salud. El cuidado de la salud. Ujú. Pregunto. Ahora yo te pregunto. ¿Ese criterio que acabas de formular responde a tu competencia? Claro. Ya. ¿Responde a tu situación? También. Exacto. Entonces, Tiene eso que es lo ser que así quieres. vertical, ¿no? Parte todo así. Llega hasta la evaluación. Todo tiene, Desde el todo título tiene- incluso, ¿no? Que yo voy a Exacto. considerar en mí. Eso lo vamos a ver poco a poco, pero hasta ahí, vamos aclarando punto por punto. Eso es lo que te quiere decir, eso es lo que te quiere decir este párrafo. Las evidencias se determinan en función de los propósitos, como tú lo acabas de decir, en función de tu competencia, de tu capacidad, de tu estándar, y los criterios de evaluar y de la evaluación. También nos dice, implica reflexionar sobre la situación significativa que permita poner en juego competencias y evidencia en sus desempeños. Listo. Ahí está más claro, ya gracias a la maestra que nos hemos podido desarrollar un ejemplo. Muy bien, hasta ahí. A ver, por acá tengo un chat porque no vamos a poder llegar. A ver, listo. Ah, ya, me dice la profesora, podría darnos un ejemplo más. Esto es lógicamente es un taller más profundo. Estamos hablando ahorita sobre todo el proceso de planificación. Va a haber algún momento de repente ya sucesivo de un ejemplo ya aquí ya con otras plantillas elaboradas, pero ahorita lo acabamos de hacer de manera oral ya con la maestra. Muy bien, Emperatriz, no te preocupes, ¿ya? Bien, listo. Ahora, seguimos, ¿ya? Hasta ahí creo que estamos claros. Los maestros, a ver, conteste por audio, por favor, o los que están ahí haciendo otras actividades, pero hasta ahí estamos claros, por favor. Mira, está prácticamente la maestra nos ha ayudado con el ejemplo. Ambas hemos podido ya establecer unos criterios de evaluación, y estos criterios de evaluación son la respuesta a las competencias y también a la situación significativa. ¿Hasta ahí comprendido, maestros? ¿Podemos contestar por audio, por favor? Maestra, Sí. Sí, dígame. Claro. a base de lo que dijo la maestra, leer diversos tipos, digamos en eso, ¿cuántos criterios de evaluación debe estar? ¿O solamente se puede poner un criterio de evaluación? No. Todo va a depender de la formulación de tu criterio. ¿Ya? Todo va a depender de cómo has formulado tú tu criterio en base a tu competencia. Tú, por ejemplo, tú evalúas una competencia, ¿ya? Evalúas tú la competencia, formulas tú tu criterio de evaluación, pero no necesariamente tiene que ser uno. Tú puedes formular 2 a 3 criterios de evaluación en base a esa competencia. Me dejo entender. ¿Por qué? Porque si lógicamente, ya, algo claro, en una evidencia, ¿qué evalúas? En una evidencia, ¿qué evalúas? Capacidades, ¿sí? Diversas capacidades y por lo tanto también diversos criterios, pues. Por eso no es que solamente una competencia tú vas a formular un criterio. Me dejo entender. Tú puedes formular 2 a 3 criterios. Todo va a depender del propósito de aprendizaje que tú estás pretendiendo evaluar. O que Claro, y el recojo de la información que necesitamos. Por ejemplo, en mi experiencia con esta competencia, para recoger el calificativo en esta capacidad, en el nivel identifica, yo simplemente elaboraba un criterio. En la segunda capacidad que se infiere, ahí elaboraba 2 criterios, porque ya jugamos más información, tema, mensaje, ideas, interpretación de frases, ¿no? Entonces ahí ya consideraba dos criterios. Claro. Y en el tercer, y sale automáticamente nuestro calificativo, ¿no? De la competencia, sale ahí. Porque mayormente el alumno se queda en la primera capacidad,
de identificar. Pero tengamos, exacto. Y es pero complejo las otras dos. Claro, no, pero tengamos en cuenta algo, colegas. Nosotros trabajamos bajo un enfoque de competencias. Y cuando nosotros evaluamos evaluamos competencia, tenemos que evaluar la movilización de sus capacidades. Claro. Si tú evalúas una capacidad, entonces no estás trabajando con competencia. Para ahí, claro. Entonces, ¿qué es competencia? Es la movilización de capacidades. Sí. Si un alumno moviliza solamente una capacidad, entonces el niño no está movilizando competencia. No puede. No, tú tienes, por eso es que se dice que la competencia es la movilización de capacidades. Entonces, yo tengo mi evidencia. Esta evidencia lo voy a contrastar con mi competencia. ¿Qué es competencia? Movilización de capacidades. Entonces, esta evidencia, ¿qué capacidades moviliza? A ver, este texto, ya, esta producción, por ejemplo, del aviso, del aviso del niño. ¿Qué capacidades movilizaba? A ver, ¿qué capacidades? Tenían claro el propósito del texto, para qué fue escrito. Una de las capacidades. Ahora, ¿qué más tenía en cuenta? Los signos ortográficos. ¿Ah? ¿Qué más tenía en cuenta el estudiante? Entonces, varias capacidades estaba movilizando en esa evidencia. Y por lo tanto, si tiene varias, si esa evidencia está movilizando varias capacidades, entonces voy a formular varios criterios. 2 o 3 criterios o 4 criterios. ¿Ya? No puedes formular un solo criterio, porque entonces no estarías movilizando capacidades, no estaríamos evaluando competencias. ¿Ok? Entonces vamos a pasar, colegas. Muy bien, gracias. Ahí estamos con las interrogantes. ¿Para qué? Entonces, el hecho de que ustedes formulen en estas interrogantes quiere decir que están muy atentos. Gracias, colegas, por su participación. Vamos a seguir entonces con, acá también nos dice, en una sesión se desarrollan todas las capacidades, por tanto, si son 3 capacidades, deben ser 3 criterios de evaluación. Ahí está Luce Pinedo también dando su opinión, es cierto, ya acabamos también de decirlo, cuando tú evalúas competencias, tienes que evaluar capacidades, no uno solo, ¿ok? Muy bien. Ahora, tú dices, no, profesora Sheila, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? En todas las competencias que yo planifico, tengo que evaluar todas las capacidades. Hay áreas, o sea, mayormente se evalúan varias capacidades, pero hay áreas, por ejemplo, como en ciencia de ambiente, que no puedes evaluar todas las capacidades, ¿ya? Eso no es a rajatabla. Recuerden que nuestro currículo es flexible, pero sí se evalúan capacidades, ¿ya? Pero no siempre todas, ¿ya? No todas las áreas. Pero lógicamente, pues en comunicación, en matemática, lógicamente sí es que se evalúan todas las capacidades de la competencia que estás trabajando. Muy bien, pasamos entonces, ya ahí, listo. Ya hemos analizado un poquito más acerca de del segundo proceso de planificación. Ojo, estamos en el segundo proceso de planificación. Listo. Acá tenemos nosotros... Acá tenemos, por ejemplo, para ello es muy importante conocer los estándares. Ahí está. Acá tenemos el área de comunicación, tenemos la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Lo que yo les estaba diciendo, colegas, ¿ya? Acá nosotros tenemos el estándar, el nivel, ¿ya? De cada ciclo. Si tú te das cuenta, colegas, vamos leyendo el estándar. Dice, lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. ¿Qué me refiero, colegas? Acá está la descripción del estándar. Acá está la descripción del estándar. Ahora, acá está lo que me pide esa competencia en el tercer ciclo. Yo les pregunto, en este nivel del estándar,
Acá está lo que me pide, la descripción del estándar, el estándar de primer y segundo grado. Acá está la descripción. Ustedes aquí, ¿qué podemos extraer? ¿Qué de estas palabritas de color rojo, qué vienen a hacer? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué vienen a hacer? Son los criterios de evaluación. Las capacidades. Capacidades. Bingo. Vente, maestra. Capacidades. Las capacidades, pues. El estándar no es otra cosa. Si tú lees de qué trata el estándar, la descripción del estándar, te das cuenta que ahí están las capacidades. Y si tú vas analizando más el currículo, abajito todavía está desglosado. Esta capacidad lo encuentras más abajito y te dice específicamente de qué trata. Esta capacidad también está desglosada abajito y te dice específicamente de qué trata. Claro. La otra capacidad. Entonces, si está por separado, más abajito del currículo, ahí está por separadito, te dice todavía cada capacidad. Pero es lo mismo, esas capacidades al juntarse hacen el estándar. Si no, la diferencia es que cada vez que avanzan de siglo, de niños o de grados, es un poquito más complejo, nada más. Profesora, ahí está lo que le compartía, que en las capacidades, dentro de las capacidades, van relacionadas con los niveles de comprensión. Ahí está. Y de ahí incluso salen mis preguntas para mi evaluación. Pero tengamos algo en cuenta, maestros, lo que yo les estoy diciendo. Este es el estándar. Y si tú, por eso es que te dice, tú formulas tu criterio, o de tu estándar, porque acá están las capacidades, o de las mismas capacidades que están separadas, o de los desempeños. Es lo mismo, todo está relacionado. Por eso es que es algo que está textualizado en una cartilla de 2019 que se llama Mediación y Evaluación de los Aprendizajes. Ahí está bastante especificado y ahí mismo lo dice textualmente, los criterios de evaluación se formula de las capacidades, estándar o desempeño. ¿Por qué? Porque viene a ser lo mismo, pues, colegas. En esta descripción del desempeño están las capacidades. Y más abajito en la currícula, todavía capacidad por capacidad lo han separado así para que puedan especificar. Y abajo están los desempeños, que vienen a hacer lo mismo. Vienen a hacer lo mismo. Es por eso que se pueden formular o de desempeño, o de capacidad, o de estándar. ¿Ya? Listo. Bien, ahí está un ejemplo. Ahora pasamos. Ay, otra pregunta. Así, como dice Homer, capacidades no es igual. No entiendo ahí la pregunta, Homer. No entiendo ahí la preguntita. Seguimos ahí. Listo. Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto en su lengua materna, combina las siguientes capacidades. Ahí está. Él obtiene información del texto escrito, infiere, interpreta información del texto, reflexiona y evalúa formación, el contenido y contexto del texto. Por ejemplo, tengo la evidencia, yo tengo que evaluar estas 3 capacidades, ¿no es cierto? Que estas 3 capacidades, tú te dabas cuenta, es lo mismo que está en tu estándar, ¿ya? Listo, pasamos, seguimos, ¿ya? Listo. Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Lo que les dije. Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Si yo enseñé a mi estudiante bajo el enfoque de competencias, donde él tiene que movilizar sus capacidades, mi estudiante va a poder ir al mercado y en el mercado, lógicamente, va a movilizar todas sus competencias. Se va a comunicar, va a poder comprar, saber, por ejemplo, saber cuánto va a pagar, cuánto tiene que ser el cambio, va a tener que dialogar con la señora del mercado, o va a tener que saludarle, buenos días, ¿cómo está? Por favor, yo deseo que me venda tal, va a pagar, va a saber cuál es su vuelto, va a saber elegir los alimentos de repente nutritivos, ¿no? Entonces esa niña está desenvolviéndose competentemente, está combinando competencias, las competencias comunicativas, las competencias matemáticas, competencias de personal, a elegir los alimentos, competencias de las diferentes áreas. No es solamente que va a movilizar las capacidades del área. Al final la niña que aprende de las competencias de las diversas áreas
Combinar no solamente combina capacidades, combina competencias. Y ahí bien claro lo dice. Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de competencia. Para decir que mi niño está desarrollando competencia, tiene que movilizar capacidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ante una evidencia yo no voy a evaluar una sola capacidad, sino varias capacidades. Puede ser que mi niño tenga una evidencia, de repente una capacidad está todo débil, pero las demás capacidades está mejor. Entonces este niño está progresando. Y esa capacidad que presenta dificultad, que presenta debilidad, yo lo tengo que reforzar, lo tengo que volver a planificar en mi unidad que viene. Es por eso que se dice que la planificación se retroalimenta. ¿En base a qué? A una evaluación, a una evidencia. ¿No? Listo. Listo, ahí ya sabemos que las capacidades son los recursos que tiene el niño, con sus conocimientos que el niño tiene, las habilidades que desarrolla, las actitudes que desarrolla el niño en el aula. ¿No? Muy bien. Ahora sí, pasamos entonces. Voy a revisar la hora, no va a ser que me vaya a extender. Listo. Voy a revisar. Muy bien, pasamos. Ahí nosotros tenemos los desempeños, ¿ya? Los desempeños de cada grado. Ahí también con rojo tenemos el nivel de complejidad de cada desempeño. Y esto es muy, muy importante. Ojo, dice análisis de los desempeños. Yo tengo que analizar siempre cuál es mi desempeño del grado que estoy trabajando. ¿Qué implica ese desempeño? Entonces, de acuerdo a esa información, ese análisis que yo he hecho, yo voy a evaluar a mis estudiantes. ¿Ya? Para ellos es muy importante conocer qué me pide mi desempeño. ¿Ya? Pasamos. Ahí está el nivel de gradualidad también. Ya está. Listo. Ahí está el de segundo grado, es ese material que lo voy a compartir. Si tú te das cuenta, si nosotros nos damos cuenta, lógicamente en estos desempeños, mira qué nos piden. Nosotros evaluamos un desempeño, el desempeño es amplio, ¿no es cierto? Pero nosotros muchas veces, no es que todo el desempeño se va a trabajar en el aula, sino ciertos aspectos del desempeño. Porque el desempeño pues, es general, es amplio, digamos. ¿No? Tú vas a trabajar ciertos aspectos del desempeño. ¿Ya? A ver. A ver, me dice, Miss, ¿no hay ejemplos para inicial? No es que no haya ejemplos, mi amor, esto es prácticamente información de manera general. ¿Ya? La información está de manera general para todos los niveles. ¿Ya? Dice, esta información se puede considerar como rúbrica. Tú puedes formular tus criterios de evaluación, formulas esos criterios de evaluación para poder entenderte mejor. Formulas ese criterio de evaluación y lógicamente esos criterios de evaluación, tú como maestro ya vas a saber dónde ubicar, en qué tipo de instrumento vas a evaluar estos criterios de evaluación. ¿Ya? Entonces yo puedo de repente formular mis criterios de evaluación y lógicamente voy a decir, a ver, este criterio de evaluación, ¿bajo qué instrumento voy a trabajarlo? Puede ser en una rúbrica, en una lista de cotejo. ¿Ya? Entonces mi criterio de evaluación, por ejemplo, tiene varios aspectos, entonces me conviene mejor trabajarlo en una rúbrica, porque sabemos que la lista de cotejo es sí o no. Y ojo que los desempeños tienen diferentes elementos. Entonces, yo recomiendo mucho la elaboración de rúbrica. ¿Ya? Listo.
Ahí Profesora, algún- buenas noches. Una consulta. Aquí estoy. Ya, dígame, maestra, no se En el preocupe. nivel inicial que trabajamos las Ya. actividades, también se puede dar el caso de la movilización de competencias, ¿verdad? Sí. Porque nosotros una actividad podemos dirigirla también, digamos, que sea matemática, pero estoy desarrollando también en el niño una competencia de personal social al momento que estoy trabajando con ellos, ¿no? Entonces, digamos, yo considero, se dan muchas competencias, pero yo puedo coger las más saltantes, las que más quiero yo lograr en ese momento, ¿no? Y de ellas elegir qué capacidades. A ver, sí, es cierto. A ver, en ese aspecto, ¿ya? Lógicamente, en una sesión, por ejemplo, de matemática, ¿ya? Lógicamente tú vas a ver, tus niños te van a dar desempeños, tú vas a observar los desempeños de tus niños. Ah, mi niño está mejorando en esto, en esto, en esto, ¿no? Pero tú vas específicamente a trabajar un propósito de aprendizaje determinado. Entonces tú pones énfasis en el logro de ese propósito de aprendizaje. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que puede ser que otras competencias los niños están evaluando, están desempeñándose o te están mostrando. Lógicamente, tú ya como maestra te vas dando cuenta, lo vas registrando, ya vas viendo el progreso de los estudiantes, pero ojo, tú vas bajo un propósito de aprendizaje específico. Específico. Entonces, eso es lo que tienes que evaluar. Por eso dices. Exacto, sí, 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 a eso iba, pero se da la movilización de competencias, ¿no? Y es más Sí, notorio que en otros niveles. Ajá. Exacto, gracias, Exacto, mi profesora. amor. Ya no te preocupes, en el aula, en el contexto, fuera del contexto, el niño moviliza diversas competencias. Pero cuando nosotros vamos al aula, nosotros tenemos un propósito específico, un propósito que desarrollar, que mejorar. Entonces, específicamente damos énfasis y nos centramos en ese propósito, pero no quiere decir que las otras competencias o que están desempeñando lo dejamos de lado, ¿no? Siempre estamos viendo el progreso de los estudiantes, ¿no? Pero vamos a algo específico que desarrollar, que trabajar. Muy bien, listo. Ok. A ver, no se movilizan las competencias, sino se desarrollan. No se desarrollan capacidades ni desempeños. A ver. Podemos, en ese aspecto, nosotros decimos se movilizan capacidades y también podemos decir que se movilizan competencias. Recordemos que las capacidades son las mismas competencias. Entonces puede decir, y está textualizado, no tengo el texto ahorita cómo demostrarlo, pero sí está textualizado, que sí se movilizan competencias y también se movilizan capacidades. Que se movilizan capacidades, se movilizan competencias. Sé que se combinan capacidades, que se combinan competencias. Sí se puede decir, porque ya los he demostrado, que la descripción de la competencia está compuesto por las mismas capacidades. Exacto. Muy Sí, bien. sí Paso se puede entonces, decir espero haber esa movilización. duda. Ok, No, maestra, gracias, justamente, gracias. justamente, Dígame. profesora, eso de movilización de competencias sí se puede decir, como usted estaba explicando. Lógicamente, ¿cómo no vamos a decirlo? Y el maestro que no lo dice es porque no está comprendiendo de qué trata la competencia. Por eso es que les mostré en la planilla anterior que la competencia, la descripción de esa competencia es el estándar. ¿Y el estándar de qué está compuesto? De capacidades. Es lo mismo que yo puedo hablar de competencias o capacidades. O sea, yo puedo decir que yo puedo combinar competencias y capacidades. Por ejemplo, el niño cuando ya se va fuera del aula, por ejemplo. ¿Ya? Porque en el aula específicamente yo me enfoco a trabajar una área, a que movilicen las capacidades de esa área. Ahí está mi mirada, ahí está mi... Pero eso no quiere decir que va a movilizar otras competencias, que va a demostrar otras capacidades. Por ejemplo, sale al mercado o sale al contexto, por ejemplo, la niña que fue al mercado. ¿Qué competencias ha movilizado? Competencias comunicativas, competencias matemáticas, competencias de personal social. Entonces sí podemos decir que se combinan competencias y esa es una palabra que sí está textualizada. ¿Ya? Listo, pasamos. Ay, Dios mío, ya me retrocedí.
¿Cómo precisar un desempeño? No sé cómo retroceder ahora. Voy a tener que avanzar. Ay, voy a tener que avanzar. A ver. Ya, vamos a avanzar, ¿ya? Me centré, me centré. Uy, hay mucho que mira, que tanto que aprender, pero ya vamos. Listo, ya está. A ver, vamos a ver acá. Retroceso, retroceso. Muy bien, es que ahí los maestros tienen, ahí están dando muchas opiniones. Qué gusto saber que estamos atentos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que estamos ahí muy atentos. Me da mucho gusto, de verdad. Ahí está. Ahí vamos leyendo. Por favor. Ahí están los maestros también, ahí muy atentos, ¿ah? Y eso me da bastante gusto. Ahí está, acá me Ahí quedé. está, ya está. Ujú. Ahí está, no quiero. Ay, no, acá esta plantilla es. ¿Cómo precisar? Listo. Ese es. Sí, ahí está, a ver. Ya está. ¿Cómo precisar un desempeño? Ya. Desempeño de 4º grado. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice. Mantiene contacto visual con sus interlocutores. Se apoya en el volumen y entonación de su voz para transmitir emociones. Caracterizar personajes o dar claridad a lo que dice. Ejemplo de precisión de un desempeño. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice durante su participación en un debate. Mira que ahí está especificando, ¿ah? En lo que dicen, en lo que opinan, pero ¿en qué? En un debate, no sé, una mesa de diálogo, ¿no? Pero ahí está especificando durante su participación en el debate y mantiene contacto visual con sus interlocutores. Se apoya en el volumen y entonación de su voz para transmitir no solamente su voz, sino sus emociones, también para caracterizar personajes o dar claridad a lo que dice. ¿Ya? ¿Listo? Si nosotros nos estamos dando cuenta, ahí hay una pequeña variación de acuerdo a lo que va a trabajar la maestra. Ella que está haciendo, está contextualizando el desempeño, que también se puede decir que se está precisando el desempeño, ¿ya? Ahora, acá vamos a ver cómo es que no se debe de precisar el desempeño. ¿Cómo precisar un desempeño? ¿Ya? Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y combinar colecciones para transformarla con expresiones numéricas. Modelo de adición, sustracción, multiplicación y división con números de hasta 4 cifras. Estamos hablando ya de grados mayores. Ahora, ejemplo de precisión de un desempeño. Establece relaciones entre datos de una acción de repartir, ¿no? Acá tenemos de agregar, quitar, comparar, pero específicamente, ¿qué va a trabajar la maestra? Repartir cantidades. Para transformarlas en expresiones numéricas, en modelo de multiplicación y división con números naturales de 2 cifras. Si nosotros nos damos cuenta, ahí como que el desempeño está precisando, no va a ser todas las acciones, no va a ser comparar, igualar, reiterar, no solamente repartir. Ahí la maestra está precisando el desempeño, ¿ok? E incluso el nivel de complejidad de desempeño está menorando, porque dice 4 cifras, pero en este caso la maestra va a trabajar de 2 cifras. Todo depende del ritmo y estilo de aprendizaje de sus estudiantes. Ejemplo de cómo no precisar un desempeño, ¿ya? Establece relaciones entre datos y una o más acciones de repartir cantidades en expresiones numéricas, modelo de división con números naturales desde hasta 4 cifras. ¿Ya? Entonces, a ver, ahí nosotros nos estamos dando cuenta que se debe de ser o no se debe precisar un desempeño. Si nosotros nos damos cuenta en la parte derecha, si me equivoco, la maestra está siendo más
precisa, ¿ya? En cambio, nosotros nos damos cuenta en el otro modelo, la maestra no está siendo tan precisa, ¿ya? Porque ella lo que está haciendo es prácticamente, está copiando tal como está el desempeño. 4 cifras. Bueno, depende también del nivel, cómo es que ya se encuentra el estudiante, ¿no? Pero de esa manera tú puedes precisar menorando la complejidad del desempeño, ¿ya? Incluso especificando qué acción no vas a realizar, ¿no? Porque no puedes realizar todas las acciones al mismo tiempo. A ver. Listo. Yo quiero también dejar en claro en esta parte de atrás de los desempeños, que no solamente se puede precisar, ¿ah? El desempeño también incluso se puede, a esto se llama contextualizar los desempeños. También se puede ampliar, ¿ya? Incluso puede sufrir cambios muy variados, pero ya va a haber de repente una oportunidad donde se trabaje más estos aspectos. Pero cuando nosotros vamos a de repente a dar cambios a nuestros desempeños, porque queremos que ser más precisos, la palabra es contextualizar desempeños, ¿ya? Esa es la palabra, contextualización de desempeños. ¿Para qué tú contextualizas tus desempeños? Yo los contextualizo para ser más precisa o para ampliar su complejidad, ¿no? Hay muchas formas de por qué tú contextualizas esos desempeños. Habrá de repente otra oportunidad en que podamos de repente compartir ese trabajo, ¿ok? ¿Podría compartir su material? Sí. Vuelvo a repetir, colegas, yo no estoy hablando por nivel. No porque estoy hablando de manera general. Sabemos que en cada nivel trabajamos por competencias. De primero hasta desde inicial hasta secundaria. ¿Ya? Y lógicamente, claro, lo que nos diferencia, por ejemplo, con secundaria es que trabajan por área específica, pero igual maneja cada área, tiene su competencia y cada competencia tiene que movilizar capacidades, tienes que formular tu criterio de evaluación, tienes que evaluar tu evidencia. Te estoy hablando en términos generales, ¿ya? Igual, se va a compartir, no se preocupe, voy a pedir al maestro, Jesús Soto, que comparte el material. Dígame. Es una consulta. Yo la primera vez que voy a trabajar con este tipo de trabajos, ¿no? Le agradezco mucho porque me está abriendo un panorama que para mí es totalmente nuevo. Igualmente a las otras profesoras que están opinando, estoy aprendiendo mucho de ustedes. Yo quisiera hacerle una consulta. Dígame. Ya, para contextualizar el desempeño que está en estos documentos que usted está mostrando, me va a servir para ampliar el logro que yo quiero obtener en mis estudiantes, ¿cierto? Lógicamente tú contextualizas porque tienes un objetivo, un propósito, porque hay un objetivo a seguir o hay un propósito que tienes, pero en base a una evaluación, en base a un diagnóstico. Ahora, yo te digo en qué, ¿no? Porque ahorita hablar de estos temas es bien delicado, ¿ya? Porque muchos me dicen, profesora, porque yo sé que algunos niños, no todos estamos asimilando, a veces hay algunas duditas que tenemos, ¿ya? Porque cada punto que he estado hablando, o sea, cada proceso, incluso, pues, si vamos a hablar por cada proceso de manera específica, sería, pues, una capacitación por cada proceso. Ahorita estamos hablando de manera general. Pero ¿por qué te digo que esta contextualización? En el ejemplo que yo he mostrado anteriormente, ahí la contextualización, pero ¿en qué? En precisar, solamente en precisar. Porque ahí, por ejemplo, digo, texto, ¿pero qué texto? En un cuento, o en un texto narrativo, o en una leyenda, en una infografía. Ahí estoy siendo específica. Porque si yo digo texto, estoy hablando de manera general. Pero si quiero ser precisa, en un afiche, ¿ya? Ahí estoy precisando. Precisando es porque de repente yo no lo voy a hacer de 4 dígitos, de 3, pues, porque responde a mi necesidad. Ahí estoy precisando. Pero cuando yo hago que contextualizo el desempeño en el nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque de repente yo no quiero evaluar solamente una acción,
puedo hacer que este desempeño sea más, ya mis niños en este desempeño de repente ya han logrado. Entonces, ¿qué hace el maestro? Hace más complejo el desempeño. Incluso existe la posibilidad de que estos desempeños, porque algunos maestros dicen, no, pues este desempeño ya lo han logrado mis niños, lo hacen más complejo o dan algunos cambios, cosas nuevas. Pero eso es pues tener ya niños con niveles de aprendizaje, pues que ya han logrado el desempeño que es lo que me pide, pero si hay algunos maestros que dicen, no, ya lograron, entonces, ¿qué hago? Trabajo con el desempeño más complejo, pues. Entonces, todo eso se llama contextualización de desempeños. O soy más precisa o evalúo este desempeño volviéndolo más complejo. A esa palabra se llama contextualización. Espero que en una ocasión de repente podamos compartir más acerca de este punto de cómo contextualizamos los desempeños, ¿ya? Ahora, diseñar y organizar situaciones, estrategias. Hoy no he tendido mi ropa, el tuyo sí lo he tendido arriba. A ver, por favor, apagamos el audio. Pasamos por fin al tercer proceso, colegas. Ya mira todos los procesos que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. Diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes a propósito de aprendizaje. Considerar el diseño y organización de situaciones significativas, ¿ya? Situaciones que sean reales para el estudiante, que no sean ajenas, donde el estudiante de esa situación que tú vas a plantear tenga pues saberes previos y se sienta motivado a querer aprender. Recursos y materiales diversos, procesos pedagógicos y didácticos pertinentes, estrategias diferenciadas e interacciones, ¿no? Lógicamente los materiales, los recursos que vamos a utilizar, ya sea estructurado o no estructurado, lógicamente pues sean diversos, ¿no? No es posible que todos los niños estén con el mismo material constantemente, no, ¿ya? Ojo que ante más variedad de materiales, el pensamiento crítico incrementa en el estudiante, pues, porque si hay diferentes materiales, hay diferentes formas de cómo desarrollar un problema, pero si le vas a dar toda la vida un mismo material, no estamos contribuyendo mucho al desarrollo del pensamiento crítico, ¿ya? Procesos pedagógicos y didácticos pertinentes, por favor, sepamos siempre, es muy importante, muy valioso saber los procesos didácticos de cada área. Los procesos didácticos no son los mismos para todas las áreas. Cada competencia tiene diferentes procesos didácticos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues hay que saber cuál es mi competencia y cuáles son los procesos didácticos que debo yo, por ejemplo, de conocer. Por ejemplo, a lo más simple, vayamos a comunicación, ¿no? De la competencia, lee diversos tipos de textos a la competencia producción, los procesos didácticos no son iguales, ¿no? ¿Es cierto? En producción tenemos lo que es la planificación, la textualización y la revisión, cosa que en lee textos, en la otra competencia, son antes, durante y después de la lectura. Entonces, lógicamente, los procesos didácticos no son iguales. Yo tengo que conocer mi competencia, entonces, ¿cuáles son los procesos didácticos? Y esos procesos didácticos, lógicamente, son, no son recurrentes. Cada proceso tiene un orden. Los procesos didácticos no son recurrentes. Los pedagógicos sí son recurrentes, pero los didácticos no son recurrentes, porque los didácticos tú tienen un orden, ¿no? Listo. Estrategias diferenciadas e interacciones, lógicamente. Las estrategias tienen que ser variadas y tiene que haber en el aula, promover estas estrategias, la interacción constante, ya sea entre maestro-alumno, entre alumnos mismos, o también interacción entre maestros, alumnos y materiales y recursos, ¿no? Muy bien. Listo, pasamos. Miss, ¿puedo preguntarle? Dígame. Miss, para entender en mi forma, ¿no? Por ejemplo, en el área de comunicación, en Se Comunica Oralmente, tiene 6 capacidades. Mi EDA, mi experiencia de aprendizaje, tiene duración de 4 semanas. En cada ADA, o sea, en cada actividad de aprendizaje, tengo que movilizar y evaluar esas 6 capacidades, porque en una capacitación anterior
No sé si lo he entendido mal. Si lo he entendido mal, por favor, aquí corríjame. Me dijeron, esas 6 competencias, perdón, esas 6 capacidades de esa competencia se comunica oralmente, lo vas a movilizar durante toda tu EDA, es decir, durante esas 4 semanas. Pero en cada clase, en cada ARA, tú vas a precisar los criterios de evaluación. En todo caso, yo he entendido, si son 6 capacidades, entonces puedo evaluar en cada clase solamente 2 capacidades. ¿O cómo es, profesora? A ver, ¿de qué nivel usted es, maestro? De secundaria. Ya. Usted me dice que en el área de comunicación usted maneja 6 capacidades, ¿cierto? Sí, sí, Ya. maestro. A ver, yo justamente delante les hice hincapié, ¿ya? Para que digamos que es un alumno competente, tiene que movilizar capacidades. Pero no necesariamente, vuelvo a repetir, no necesariamente cuando tú trabajas un área quiere decir que vas a abarcar todas las capacidades. No, hay veces no Se le fue el audio, maestra. ¿Se me fue el audio? ¿Se me fue el audio? No, está bien. No, está bien. Está bien. Ya, listo. Por ejemplo, a veces no necesariamente a veces se evidencian todas las, no, a veces no se movilizan todas las capacidades, no puedes evaluar todas las capacidades, a veces no se trabajan mismo todas las capacidades en esa área que vas a, en esa competencia que vas a trabajar. Me dejo entender, pero lógicamente pues vas a movilizar a ciertas capacidades y de repente algunas no se van a dar. Todo va a depender. ¿Sabe todo de qué depende? De la actividad, de las tareas, de las actividades que estás desarrollando tú en tu sesión de aprendizaje. Todo va a depender de eso. Y lógicamente, pues que responda a la coherencia del propósito que has seleccionado. ¿Ya? No quiere decir, vuelvo a repetir, no quiere decir que trabajes esa competencia y tienes que movilizar todas las capacidades. No, hay áreas, por ejemplo, si nosotros hablamos en el nivel de ciencia y ambiente, que hay capacidades ya diversas en la área de ciencia y ambiente, por ejemplo, supongamos en primaria, no movilizamos todas las capacidades. Pero no quiere decir que me enfoco a una tampoco, no. Trata de movilizar todas las, mayor posible, todas tus capacidades y hay ciertas capacidades que no vas a poder abarcar en ese momento. En otra sesión se podrán abarcar esas capacidades que de repente anteriormente en la sesión no has trabajado. ¿Ya? Entonces no siempre se moviliza todas las capacidades. ¿Ya? Por eso hay una parte en la programación curricular, se dice, se movilizan, hay algo que está textualizado, se movilizan las capacidades. En ningún momento dice todas las capacidades. ¿Ya? Profesora, si me permite, el colega hablaba sobre la competencia de se comunica en el curso de comunicación. Yo sí movilizo todas las capacidades, las 6. Y quizá para hacer, claro que el contexto y las realidades son distintas, ¿no? ¿Trabaja una EDA 4 semanas para una competencia o para desarrollar las 3 competencias? Colega. No. A ver. Yo sí movilizo las 6 capacidades en la competencia se comunica. Vuelvo a repetir, estoy hablando de manera general. No, el profesor se refería a comunicación. Ahora, cuando nosotros ya en comunicación, se movilizan mayormente en comunicación, incluso dije en comunicación y matemáticas, sí se movilizan casi todas las capacidades, ¿ah? Pero todo también va, como vuelvo a repetir, todo depende de cómo tú programas también tu actividad de aprendizaje, ya, tu sesión de aprendizaje. Pero mayormente sí se movilizan todas las capacidades en el área de comunicación. Ahora, no es que solamente vas a trabajar una competencia a nivel de un EDA, no. Tú tienes que trabajar todas las competencias. Si nosotros nos vamos en el área de comunicación, está el lee, el produce, entonces se supone que tú a un niño le enseñas lo que es la comprensión, la oralidad y también tiene que trabajar la producción. Entonces sí se tienen que trabajar todas las competencias. Y ojo también, nosotros tengamos en cuenta, por favor, a la hora que ustedes elaboren su planificación anual. Ustedes tienen que verificar siempre en ese esquema de la planificación qué competencias se está trabajando y qué competencias faltan trabajar. Tienen que asegurar de que todas las competencias se trabajen durante todo el año escolar, ¿ya? Listo, ¿ya? Pero no quiere decir de que todas las competencias va a ser en un EDA. Hay competencias que obedecen a cierta EDA y hay competencias que no obedecen.
¿Sí o no? Más específico, hay experiencias de aprendizaje que movilizan cuatro áreas y no movilizan, hay veces las 5 o las 6 que va a trabajar el docente. ¿O me equivoco? Sí. No me estoy equivocando. No es cierto. No necesariamente vas a trabajar todas las áreas o no necesariamente vas a trabajar todas las competencias en un EDA, ¿ya? Si hablamos de un EDA de manera general, ¿ya? A ver, espero haber respondido o aplacado tu duda. Dice Maestra. Listo. ¿Sí? Maestra, disculpe. A lo que hace referencia, no sé si lo he entendido bien al maestro, es que se movilizan todas las capacidades, pero no se evalúan todas en una sola actividad. A lo que se refiere es que se hace un leve énfasis en lo que quiere evaluar, porque en una sola sesión o actividad no va a evaluar todas las capacidades, pues. Se movilizan, sí, porque en comunicación siempre se movilizan todas, ¿no? Pero sí se da énfasis a la hora de nosotros evaluar los criterios de evaluación. Normalmente puede ser 3 o 4, pues por la que vas a, imagínense cuántos criterios tendríamos que hacer, ¿no? A ver, para poder mejor. Sí se evalúan todas. Yo sí A ver, evalúo todas. A eso. No, a ver, hace ahí referencia. aclaro ahorita. Ya, a ver, aclaro. Yo trabajo comunicación. Lógicamente, cuando yo estoy trabajando comunicación, ojo, he planificado el infiere, ¿ya? La competencia que es infiere, ¿ya? Me dejo entender todo lo que es infiere porque mis niños tienen problema en deducir el significado de la palabra. ¿Ya? Entonces yo tengo que dar énfasis a eso. Ese es mi propósito. Mi niño en el propósito, en la sesión, lógicamente va a tener que localizar, porque no va a poder inferir si no localiza información. Entonces va a tener que localizar, va a tener que inferir, va a tener que reflexionar. Pero ¿a qué yo estoy yendo? ¿A dónde tengo que poner más énfasis? A la que es la capacidad deduce el significado de palabras, al infiere. Pero no quiere decir de que no estoy movilizando las demás capacidades. ¿Me dejo entender? Ahora, como maestra, yo puedo evaluar 2 capacidades o las 3 capacidades al mismo tiempo. Todo va a depender de estilos y ritmos de aprendizaje de tus niños. Vuelvo a repetir, se movilizan, sí, en el proceso, pero tú vas bajo una mirada de repente de una capacidad. Pero vas dando énfasis porque eso es lo que más necesitan tus estudiantes. Eso es lo que más vas a trabajar, ¿ya? Eso también es lo que vas a evaluar en ese momento. Pero no quiere decir de que el niño deje de movilizar. Se movilizan todas las capacidades, ¿ya? Pero nosotros vamos bajo un énfasis, bajo un propósito de aprendizaje, ¿ya? Ahora, si tú ya sabes, pero como vuelvo a repetir, va de acuerdo al nivel, ritmo de aprendizaje que van tus niños. Va de acuerdo a tu evidencia, pues, ¿ya? Listo. Y eso lo estuve hablando desde inicios. Ay, a ver. Sí, eso lo explicó, exactamente, eso lo expliqué. A ver, por ahí voy a estar haciendo preguntas constantemente, entonces ya. Listo, colegas. A ver, hay, realmente, esto es, ¿qué debo tener en cuenta para diseñar situaciones significativas? Lógicamente, el contexto real de los estudiantes. Toda situación debe de responder a la realidad del educando. El contexto de toda situación significativa tiene que tener retos. Los retos lo puedes plantear a manera de un párrafo o a manera de pregunta, ¿ya? Los retos nunca tienen, cuando tú quieras plantear un reto, nunca vas a decir ¿qué es? No. Siempre los retos se plantean cómo podemos concientizar a la población, o puede ser, de qué manera, ¿no? De esa manera podemos plantear en base a preguntas. ¿Por qué es reto? Porque esa pregunta o esa interrogante demanda respuestas con acciones. ¿Cómo podemos concientizar? Haciendo pancartas, haciendo esto, dicen los niños, ¿no? Entonces te demandan acciones. ¿Y esas acciones en qué se convierten? En sesiones de aprendizaje. Los retos deben de combinar estratégicamente las competencias. Lógicamente, ¿ya? Un reto debe demandar que los estudiantes usen sus saberes previos y permitirles progresar hacia un nivel mayor del desarrollo al que tenía. ¿Ya? Exacto. Los retos, lógicamente, conforme ellos van afrontando cada situación, cada reto, lógicamente va a haber desarrollo de competencias.
Se debe observar con claridad la relación entre el reto y los productos que realizarán los estudiantes. Lógicamente, ahí planteamos retos y los retos se contrastan con las evidencias con los productos, ¿ya? Porque todo tiene una relación. Ok, estimados colegas, de verdad es un tema, esto de los procesos de planificación que hemos hablado nosotros hoy día de cómo planificar, qué es la planificación y cuáles son los procesos que debemos de tener en cuenta. Primero es determinar los propósitos de aprendizaje, luego establecer los criterios y último, plantear la situación. Pero en el panorama anterior, en el caso de la profesora, ¿qué planteaba ella primero? Obedecía primero su situación. Y no, lo primero que uno tiene que tener en cuenta son los propósitos de aprendizaje. ¿Cuál es mi propósito de aprendizaje? ¿Qué propósito de aprendizaje voy a determinar? Yo necesito trabajar este propósito, esta competencia. Eso es lo primero que yo hago. Después de ahí formulo mis criterios. ¿De dónde formulo mis criterios? De mi competencia, de mi estándar, de mi capacidad. Y luego de ahí, recién, ¿qué hago? Recién planteo la situación. Una situación que les va a motivar a movilizar todos esos propósitos de aprendizaje. Muy bien, colegas. Para mí ha sido un placer, la verdad, el trabajar hoy día con ustedes. Ya va a haber de repente alguna otra oportunidad en que seamos de repente un poquito más explícitos con los ejemplos o elaboremos nosotros para poder aprender más acerca de esta planificación curricular que nosotros desarrollamos a la hora de poder hacer de repente una unidad, un proyecto o una experiencia de aprendizaje. Son temas bastante delicados, pero bueno, espero que en esta oportunidad yo haya podido de repente aclarar algunas dudas o fortalecer sus desempeños pedagógicos. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias por la atención prestada y también a aquellos maestros que han estado participando. Mis felicitaciones porque ideal sería la presencialidad para nosotros pues trabajar, ¿no? Ahí colaborativamente, colectivamente, pero por este medio de repente va a haber una oportunidad en que de repente podamos avanzar o trabajar poco a poco, pues, ¿no? Profesora, una inquietud. ¿El enlace para registrar la asistencia lo colocaron o no? No. No sé, ahí profesor, por favor, Jesús Soto, el enlace. Entonces, de mi parte, queridos colegas, muchísimas gracias, ¿ya? Muchísimas gracias, nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias, colegas.